occidente interior de Asturias es zona agrícola y ganadera que conserva retazos de historia antigua en sus sierras y arquitectura tradicional en sus pueblos. El Eo, el Navia y el Ibias son los principales cursos de agua que atraviesan esta parte del Principado y a su paso dejan fértiles vegas y valles de orografía acusada. También han sido aprovechados para la construcción de embalses. El río Eo da forma a Sant Tirso de Abres, el concejo más occidental de Asturias, límite y frontera provincial y autonómica con Galicia. Paralelo al río Eo se desarrolla el trazado de la antigua vía de ferrocarril Villaodrid-Ribadeo. Fue inaugurada en 1903 para transportar mineral de hierro de la cuenca del Eo. En la actualidad, levantados los raíles, es una vía verde y de senderismo que desde Sant Tirso de Abres cruza 12 kilómetros hasta Villaodrid, actual Pontenova en Lugo, pasando por aldeas, túneles, pasos a nivel y el bosque de ribera del Eo. En el final del camino se conservan las instalaciones mineras y ferroviarias, así como los hornos de ladrillo que permiten entender estas tierras y sus quehaceres. El Llano, o Chao, es la capital del concejo de Sant Tirso de Abres. Está emplazada en la vega del río Eo y en ella destacan la parroquial de San Salvador, la capilla de San Juan y en las afueras el Pacio del Llano. La villa de Taramundi, en el concejo del mismo nombre, recibe al visitante bajo la mirada de la iglesia de San Martín, construida en el siglo XVIII, mientras en el centro de la plaza se mantiene lo que resta del Carballo de Pollo, un roble plantado en tiempos de Felipe II, en el lugar donde se impartía la justicia real sobre los pobladores de la localidad. La vida tradicional de Taramundi se halla más en las aldeas que en la capital, y esta ejerce de punto de atracción sobre los visitantes que esperan conocer el profundo occidente. El pueblo está repleto de tiendas donde podemos comprar recuerdos del lugar. Lo más típico son sus navajas y cuchillos, con mango de madera y de hueso. Es una artesanía tradicional de la zona que mantienen viva varios artífices. Taramundi ha sido el concejo pionero del turismo rural en Asturias, gracias al hotel que se encuentra en la antigua rectoral.
Osteixois es una aldea inmersa entre los densos robledales y castañales de los montes de Turia, donde se encuentra el mejor conjunto etnográfico de la Asturias preindustrial. Mazo, molino, rueda de afilar, un batán y una pequeña central eléctrica, y todo movido por la acción hidráulica del agua procedente del arroyo de las Mestas. Conocidas documentalmente desde el siglo XVI, es a finales del XVII y en el XIX cuando estas instalaciones fabriles tienen su momento álgido. Son una muestra de cómo se solucionaban las necesidades propias en un mundo autárquico, que fue abriéndose a medida que superaba con mejores comunicaciones su aislamiento. En los años 80 del pasado siglo fueron restauradas las instalaciones de Osteixois y desde entonces reciben visitas, actuando como un museo vivo, cuidado por sus vecinos. La aldea cuenta con media docena de viviendas que se integran en este magnífico medio natural. La comarca de los Oscos era a mediados del siglo XX el paradigma de la Asturias remota y aislada. Quedaban lejos los tiempos en que desarrolló una intensa actividad metalúrgica que dejó numerosas huellas en la toponimia. A finales del pasado siglo, las mejoras en las comunicaciones y los fondos europeos abren nuevas perspectivas en forma de turismo rural, que llega hasta los 3 concejos: Villanueva, Santa Eulalia y San Martín. Dominando la entrada a la comarca y separándola de la costa, se encuentra la Sierra de la Bobia, con el puerto de la Garganta, 905 metros, lugar de vientos y nieblas. Los vientos hoy los aprovechan los molinos que se han situado entre la Sierra de la Bobia y la de San Isidro. A sus pies todavía se conservan los antiguos enterramientos o túmulos funerarios de los pastores neolíticos que campaban con sus rebaños, como todavía hacen los actuales habitantes de la zona. Es un área rica en testimonios megalíticos que se encuentran debidamente señalizados para los curiosos e interesados en los mismos. Creció la pequeña localidad de Villanueva de Oscos alrededor del monasterio del mismo nombre, fundado en el año 1137 por el rey Alfonso VII y doña Berenguela. Primero fue ocupado por los monjes benedictinos y más tarde por los cistercienses, y su poderío llegó hasta la primera mitad del siglo XIX, finalizando en 1835 con el proceso desamortizador. El monasterio generó cultura y conocimientos, funcionando una escuela de caridad de la que fue alumno el futuro marqués de Sargadelos. Esta institución fue detentadora de la tierra y los oficios, de hombres, animales y cultivos. Por desgracia, su conservación actual es deficiente y espera una adecuada restauración. Están ocupadas las dependencias por cuadras, viviendas, garajes y almacenes.
Los restos originales del siglo XVII tan solo se conservan en la iglesia monacal. El resto de las edificaciones del monasterio de Villanueva de Oscos son fruto de las remodelaciones de los siglos XVII y XVIII principalmente. La pequeña villa de San Martín de Oscos posee una envidiable belleza y un patrimonio tradicional y monumental muy apreciable. Con menos de 200 habitantes, se estructura alrededor de la antigua plaza, hoy llamada de las Infantas. A un lado se conserva la portada del Palacio de los Guzmanes del siglo XVIII, en la que destaca su tímpano con el escudo de los Guzmán, y cuya propiedad engloba diferentes servicios municipales como el centro de salud, el edificio de servicios múltiples o la biblioteca. Enfrente, la iglesia parroquial, una obra de 1826, de estilo tradicional con un gran pórtico que rodea la nave. En ella destaca la espadaña por su sencilla elegancia. A su lado se levanta la casa sacerdotal y el denominado hórreo del Curón, que tiene cubierta mixta de pizarra y paja. En el barrio de El Penedo se encuentra la casona de los Huida, de estilo popular, que destaca por la capilla dedicada al ex homo. En el interior se guardan las imágenes de San Pedro, San Antonio, el Nazareno y la Dolorosa. En el siguiente cruce se encuentra la casona Cabeza de Vila, una moderna casa de aldea dentro de una casona dieciochesca. Maciza y cuadrada, en la parte trasera se encuentra la capilla del siglo XVIII. En la aldea de Mon nos topamos con una grandiosa obra de cantería en forma de palacio barroco, el Palacio de los Mon y los Velarde, construido en el siglo XVII, con añadidos de los dos siguientes siglos. Destaca el gran escudo situado sobre la puerta de entrada al mismo, flanqueado por dos grandes torreones cuadrados. Muy cerca se encuentra el tercer concejo de la comarca, Santa Eulalia de Oscos, cuya capital está muy transformada por los planes de desarrollo oscoseo, con nuevas edificaciones imitando las tradicionales que conviven con casonas como la de Pruida, blasonada y con capilla. O la iglesia parroquial, decimonónica y que alberga un retablo barroco con las imágenes de Santa Luisa y de Santa Eulalia. Entre ambos, el lavadero público, rehabilitado con la imagen de Santa Bárbara presidiéndolo.
El Museo Casa Natal del Marqués de Sargadelos se encuentra en Ferreirela, en el camino a Fonsagrada, a poca distancia de Santa Eulalia. Es un museo dedicado a la producción de loza realizada por las Reales Fábricas de Sargadelos y promovidas por Antonio Raimundo Ibáñez, conocido como el Marqués de Sargadelos. Y también muestra la rica etnografía de la comarca. El piso bajo, que se dedicaba al ganado, alberga la entrada y las exposiciones alfareras. El itinerario marcado nos lleva por la fragua, la bodega, las salas de la vivienda, la cocina o la leira, todo magníficamente ambientado hasta el patio, con el gallinero y la cuadra de las ovejas que actualmente ocupa un telar. La Sierra de Carondio, divisoria entre los concejos de Illano y Allande, es un espacio protegido que domina la cuenca del Navia y que conserva vestigios arqueológicos como la Campa de Entre Ríos, donde se erige un dolmen, o la Yastra de la Filandoira, nombre que recibe en honor a una antigua leyenda que habla de una mujer que transportó la gran piedra cobertera de la cámara sobre su cabeza, hilando mientras caminaba. Desde el pueblo de San Esteban de los Buitres, las vistas son espectaculares. Este lugar debe su nombre a los buitres que antaño se posaban en los escarpados roquedos de cuarcita del mirador de Peñamayor, en la orilla izquierda del Navia. La localidad de Illano presenta un típico caserío rural partido en dos por la carretera autonómica que va a Grandas. En él sobresalen las casonas blasonadas de Petrona y Grandela, así como la iglesia parroquial de Santa Leocadia, que se erige en la parte baja de la localidad, junto al parque. El santuario de Pastur, en el concejo de Illano, en plena sierra de San Isidro, fue construido en 1665 a la vera de un techo milenario de casi 18 metros de altura. Consta de nave única y un gran pórtico lo rodea. Fue reformado en 1868, tiempo en el que se añadieron las pinturas de la bóveda, y también en 1967. Esta ermita, de gran predicamento en todo el occidente de Asturias, festeja a la patrona, la Virgen de Pastur, sanadora de niños llorones, cada 28 de agosto, con una procesión y romería. Las cascadas del Rigueiro del Cerrado, un afluente del Navia, son un bonito espectáculo en época de crecida. El río Navia se represa en el embalse de Doiras, el más antiguo de toda la cuenca del río. Su cabecera se encuentra en Doiras, al extremo sur de Boal, mientras la cola se inscribe en Illano. A los lados, la Sierra de San Roque al este y la de San Isidro al sur. Fue construido en 1934 por la empresa Electra de Viesgo y su presa llega hasta los 90 metros de altura. Boal es una agradable localidad, llena de testimonios de los emigrantes del concejo. Las escuelas graduadas o instituto fueron construidas por la Sociedad Naturales de Boal en 1930. Igualmente son de gran belleza viviendas como Villa Anita, con su decoración exterior en cerámica, y Quinta Modesta, recubierta de azulejos. El centro del pueblo se organiza alrededor de la plaza del ayuntamiento, y cerca está la Blanca Iglesia de Santiago, obra construida entre 1834 y 1837.
El Penedo a Bayón es una prominencia de granito que mira directamente al valle del Navia. El conjunto está formado por varias rocas montadas unas sobre otras, que se abayan o balancean, una de las cuales se puede mover con el dedo de un niño. Así lo marca la tradición y lo aseguran los boalenses. Esta piedra oscilante ha recibido múltiples interpretaciones. Ídolo, símbolo religioso, señal topográfica, curiosidad geológica, etc. Lo cierto es que se desconoce su significado. La Sierra de la Penouta es cruzada por una estrecha carretera que une Boal con Vegadeo. En el alto se encuentra el lugar conocido como La Venta. En esta pradería abundante a unos 800 metros de altitud, nos encontramos inmersos en una de las más importantes necrópolis tumulares de Asturias, la Sierra de la Penouta, con unos 70 túmulos distribuidos en diferentes agrupaciones. A la izquierda del camino, en el área recreativa cercana, se ubican diferentes túmulos, algunos con las lajas de la cámara a la vista, vigilados hoy por las altas torres de los grandes aerogeneradores de un parque eólico. El embalse de Arbón es el último obstáculo del río Navia camino del Cantábrico. La cabecera se sitúa en Arbón, en el concejo de Villallón, cuya capital del mismo nombre conserva en la iglesia parroquial algunos retablos del siglo XVIII. La cola del embalse llega hasta Merou, en Boal. Fue construido por la Electra de Viesgo e inaugurado el 22 de agosto de 1967. En sus márgenes, el aprovechamiento turístico en forma de camping y albergue ha propiciado un auge del turismo activo. Rutas senderistas, descenso del Navia en canoas, rafting e incluso escalada. Oneta es un plácido lugar del concejo de Villallón. En esta bonita y tradicional población es omnipresente la pizarra en las paredes y tejados. Cuadras, almacenes y caserías se apiñan entre nobles edificios que solo destacan por su mayor tamaño, no por su lujo. En la Vega del Navia, la localidad de Villallón, presenta un caserío de disposición alargada, y en ella se conservan buenos ejemplos de arquitectura tradicional, entre los que destaca la Casa Don Juan y algunos hórreos que conviven con las nuevas construcciones. Completan el conjunto el ayuntamiento y la iglesia parroquial. Pesozo Pezós
es una pequeña villa y también un cruce de caminos, el Camino del Navia y el Camino a San Martín de Oscos. En el centro de la población se encuentra la casa señorial de Lorrón o de Monteserín, con su recia y pizarrosa arquitectura. Esta casona solariega tiene planta en U, 2 pisos, y sobre ellos remata una cartela sobre la que se ubica un frontón curvo. Fue construida entre los siglos XVII y XVIII. En su patio posterior se encuentra la torre o castillo de Pesoz. La pizarra levanta unos muros cuadrados y poderosos. Se conservan 2 plantas de este torreón bajo medieval. La iglesia de Santiago y el cementerio cierran una moderna plaza. La primera es románica con reformas del siglo XV y posteriores. El ábside semicircular delata sus orígenes. La puerta del lado sur es obra realizada en el siglo XV, que tiene en los laterales 2 cabezas toscamente talladas. El interior destaca por sus pinturas polícromas del siglo XVI y por el Cristo crucificado. La villa de Grandas de Salime se encuentra sobre una pequeña meseta, rodeada por su lado este por el río Navia y el embalse de Salime, mientras el oeste lo cruza el cauce de la Gueira, tributario del Navia. La cruza el Camino de Santiago o Camino Primitivo, en su último tramo asturiano, Camino de Fonsagrada, Lugo. La Colegiata de El Salvador, que preside el centro de la villa, es un conjunto armonioso que se encuentra a los pies de este camino y que fue parada y fonda de los peregrinos. Nacida en el siglo XII, época de la que resta un soberbio arco de entrada, 2 sepulcros cubiertos con arcosolios en su crujía sur y la estructura primitiva, se le añadieron posteriormente la torre, las capillas, el cabildo y las sacristías. Los primeros retablos se fabrican entre los años 1628 y 1634 y más tarde los pinta Pedro Díaz de Villabrille en el año 1641. A pocos metros de distancia, en la antigua casa rectoral, se ubica el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, una espléndida instalación cultural que se ha constituido en los últimos años en toda una referencia para Grandas. El embalse de Salime, cercano a Grandas, fue construido por las compañías hidroeléctricas Electra de Viesgo e Hidroeléctrica del Cantábrico durante los años 50 en el río Navia. La pared de la presa posee una altura de 132 metros y el embalse supera los 36 kilómetros de longitud. Esta magna obra ocasionó grandes cambios geográficos, ambientales y demográficos en los concejos de Grandas y Allande y el concello de Fonsagrada en Lugo. En la sala de máquinas de la central se conserva un magnífico mural de 60 metros de longitud que cuenta la construcción del mismo y es fruto del genio de Joaquín Vaquero Turcios, cuyo padre, Joaquín Vaquero Palacios, fue el arquitecto que proyectó la fachada de la central de Salime y el espectacular mirador del embalse.
La construcción del embalse ha legado un importante patrimonio de arqueología industrial, representado en el llamado Poblado del Embalse o de la Paiciega, ya en el concejo de Pessoz, que mira al Navia. En el alto se encuentra la capilla, que se sostiene en pie, aprovechado como corral ocasional para cabras y ovejas, además de diferentes dependencias, entre las que destacan los restos del teleférico para transporte de material que unía la presa con el poblado. En Castro, a unos 6 kilómetros de Grandas de Salime, se localizan las importantísimas ruinas de Chao San Martín. Castro, cuya excavación sistemática, iniciada en 1990, ha proporcionado numerosos y valiosos hallazgos que permiten constatar que el poblado estuvo habitado desde el siglo IX a.C. hasta el siglo II de nuestra era, ya bajo la dominación romana, cuando un seísmo provocó su destrucción y su brusco abandono. Su dilatadísimo periodo de ocupación convierte al Chao San Martín en un tesoro inapreciable para los investigadores. El último de los concejos que recorremos es Ibias, en el extremo suroccidental de Asturias, en el que el río Ibias estructura el territorio y lo recorre desde el este hacia el oeste, saliendo del concejo por Marentes y desembocando ya en Galicia, en el Navia. El encajamiento del cauce y su posición abrigada hace que en esta comarca los veranos sean más calurosos que en el resto de Asturias, propiciando cultivos como la vid y arbolado como el alcornoque o sufreira, escaso en el Principado. Las huellas en las pendientes del valle vienen de antiguo. Desde la minería romana, que arrasó la vertiente derecha del valle, hasta los desmontes que alrededor de Tormaleo se suceden con las modernas minas de carbón a cielo abierto. En su extremo norte está la capital, San Antolín de Ibias. La comunidad vecinal y educativa de Ibias recibió en 1999 el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, reconociendo el esfuerzo para vencer el aislamiento de toda la comarca y crear una apertura al progreso sin perder sus tradiciones. Destaca en la plaza del ayuntamiento la presencia de la iglesia románica más meridional de Asturias, la iglesia de San Antolín, obra de finales del siglo XIII, escasa de adornos al no poder modelar la pizarra la forma escultórica, como ocurre con otras rocas de la zona central y oriental de Asturias. A su lado, el edificio del ayuntamiento, con traza de Álvarez Castelao. Rodeando la iglesia y el centro educativo Aurelio Menéndez, se encuentran las piscinas y el área recreativa, situadas ambas a orillas de Ibias. En el límite del concejo de Cangas del Narcea se encuentra el Puerto del Comnio, que junto al Pozo de las Mujeres Muertas es la vía de comunicación con el resto de Asturias, y el frondoso monte de Valdebois, que forma parte de la Reserva de Muniellos. Los concejos del suroccidente Astur han conservado, quizá por sus malas comunicaciones, un peculiar carácter rural del que son parte las construcciones de tejado de pizarra, los castros y otros restos arqueológicos, las tradiciones ancestrales, los santuarios o la lengua. Pero también destacan por un paisaje natural bien conservado y con grandes manchas de arbolado autóctono.
En la actualidad, los planes de desarrollo y el turismo rural los acercan más que nunca al resto de Asturias.